Hola, mi nombre es Karina Lizeth Pardo Barrera, del programa de Biología A Aplicada. continuación, expondré un ejercicio al cual le voy a realizar 3 pruebas: Pearson, Kendall y Spearman. Para empezar nuestro ejercicio tenemos entonces 28 datos que nos lo proporciona el mismo ejercicio, con un enunciado que nos dice calcular la correlación lineal de Pearson, Spearman y Kendall para las siguientes variables. Y pues acá tenemos nuestras variables, en donde la X va a ser el periodo de incubación, es decir, el número de días que pusieron los huevos para aves marinas, mientras que la variable Y va a ser la media de tiempo de incubación. Posterior a eso, acá anexamos nuestro gráfico, el cual se hace a partir de seleccionando los datos, yendo a insertar, dispersión, y seleccionamos este y nos va a dar este gráfico. Excel suele alterar, por ejemplo, los que son en el eje de las X lo pone en el eje de la Y, pero como observamos acá está bien, dice en el eje horizontal, o sea, en el eje de las X están estos, es decir, que nuestro gráfico está perfecto. Podemos decir que podría tener un comportamiento directamente proporcional. Se podría establecer que si pasáramos una línea acá, la pendiente sería positiva. Podemos observar a partir de este gráfico y considerando esos 28 datos que nos proporciona el ejercicio. Para terminar estas pruebas estadísticas es definir las hipótesis que se van a manejar. En este caso, la hipótesis nula nos dice que en tal caso de que sea cierta, no existe relación entre el periodo de incubación y la media del tiempo de incubación, mientras que la alterna, es decir, si se rechaza la hipótesis nula, la alterna se validaría diciendo que existe relación entre el periodo de incubación y la media de tiempo de incubación. Para el cálculo de correlación lineal del ejercicio planteado mediante Pearson, estos son nuestros valores, los cuales son 28. Inicialmente vamos a calcular el promedio de los valores de X junto con los valores de Y. Entonces vamos a determinar nuestro promedio con la fórmula de Excel, que eso va a ser igual a promedio, abro paréntesis y seleccionamos los datos, cierro paréntesis y damos enter. Y asimismo hacemos con nuestros otros valores. Una vez determinado nuestro promedio, eso va a ser clave para determinar esos otros valores, puesto que X barra va a ser nuestro promedio y X1 todos esos valores, mientras que Y1 va a ser todos esos valores. Entonces cogemos y igual este valor menos, y ponemos esto para que el valor quede fijo, 31. Damos enter y arrastramos dichos valores hasta acá. Luego vamos a calcular este valor pero elevado, entonces va a ser igual a, abro paréntesis, este valor, cierro paréntesis y este valor lo arrastramos hasta acá. Luego, igual, como es Y sub 1, entonces van a ser este valor menos el Y barra, que va a ser el promedio, pero del eje de las Y. Entonces, volvemos y hacemos lo que hicimos acá. En esta casilla, que es citar la casilla del promedio, que es este. Y arrastramos esos valores hasta acá. Luego, este valor lo elevamos al cuadrado, tal y como hicimos aquí.
y bajamos hasta acá. Ahora va a ser la multiplicación de este valor por este o viceversa. Entonces aquí va a ser igual a este valor, porque es x sub 1 menos x barra, por y sub 1 menos y barra. Enter. Y este valor lo vamos a arrastrar hasta acá. Luego vamos a realizar la sumatoria de estos datos, de estos datos y de estos datos, para así llenar nuestros datos a considerar. Vamos a determinar estos que están en los datos a considerar. N, que va a ser el total de datos que tenemos, va a ser 28. Vamos a hallar nuestros grados de libertad, que es n-2, que en este caso sería 26. La correlación en Excel se realiza bajo este comando, que va a ser y selecciono esta matriz, punto coma, y selecciono esta otra matriz y damos enter. Ya para terminar la correlación a mano, por decirlo así, va a ser igual a, abro paréntesis, este valor que es la sumatoria total, dividido n, que va a ser 28, cierro paréntesis, divido, saco raíz de este valor dividido 28, cierro paréntesis, vuelvo y abro, utilizo el comando de raíz y selecciono este valor dividido 28. Pero me quedó faltando paréntesis acá y abro paréntesis acá. Ya para determinar nuestro t-valor, que se nos va a ayudar muchísimo para determinar nuestro p-valor finalmente, vamos a girar un poco la cámara. Va a seguir esta estructura la fórmula, es decir, va a ser igual a raíz, abro paréntesis, de los grados de libertad, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, la correlación determinada ya sea en Excel o manualmente, dividido raíz de, abro paréntesis, 1 menos el valor de la correlación a mano, en este caso, al cuadrado, y cierro y cierro. Este va a ser igual a t, punto coma, y nuestros grados de libertad, cierro paréntesis. Ya para finalizar, concluimos que como el p-valor que calculamos fue menor a 0,05, es decir, 0,04, entonces existe evidencia científica para rechazar la hipótesis nula. Entonces, existe relación de manera directa entre el periodo de incubación y la media de tiempo de incubación. Ahora bien, para el cálculo de correlación mediante Spearman, vamos a analizar las posiciones de los datos a partir de este orden. Es decir, seleccionamos estos datos y vamos acá a datos y le ordenamos ordenar de menor a mayor,
y ampliar la selección. Bueno, acá como yo tengo un poco editado, a ustedes les deberían dejar permitir esto. Cuando ordenamos estos datos de esta manera, lo que vamos a seleccionar, como yo dije, el rango, es decir, vamos a tomar posiciones de los números. En este caso, vamos a hallar el rango de x1, que serían de todos estos, el rango de y1, que serían todos esos, y después una resta, y posteriormente vamos a determinar el de 1 al cuadrado, que sería esto. Entonces vamos a calcular el rango de estos primeros y de igual manera de estos primeros, y todos estos los vamos a calcular de manera súper rápida. Ya van a ver. El primer valor que tenemos es 0.25, como vemos acá, es decir, va a obtener la posición 1, va a ser el primero. ¿Por qué? Porque es el menor de todos estos. Luego le va a seguir el 0,5, pero como vemos acá está repetido dos veces. ¿Qué hacemos? Esta es la posición 2 y esta sería la posición 3, o sea, sería algo así. 2 más 3, ¿cuánto es? 5. Dividido 2 es igual a 2.5. Tenemos también en cuenta esta notación que yo puse acá, que si son de números repetidos, por ejemplo el número 20 que después vamos a ver, sumo los valores de las posiciones, acá tenemos los valores, y lo dividimos por 3, en este caso si fueran 3 valores repetidos, pero como son 2, dividimos por 2, entonces acá nos va a dar 2,5 y 2,5. No obstante, vuelve y se repite otra vez unos valores, en este caso el 1 y 3 veces. No podemos seleccionar otra vez el 3 porque ya lo cogimos en esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasamos al número siguiente, que sería el 4. 4 más 5 más 6, y todos esos números, o sea, la suma de esos números dividido 3. Por obviedad va a dar 5. Entonces acá ponemos 5 en los números que están repetidos. Y así vamos a continuar con los demás números que le competen al rango de x sub 1. Listo. Ya tenemos calculado los números de este rango. Ahora vamos a calcular los rangos o las posiciones para estos números. Aquí nuestro primer número, como podemos ver, va a ser el 1. Y así tal cual procedemos a hacer como hicimos acá, a determinar los rangos de y sub 1. Siguiendo acá los datos o las variables que tenemos que calcular, tenemos que hay que restar este, que es igual, es decir, igual esto menos este valor. Luego, el resultado de esto es decir, igual a, abro paréntesis, este resultado lo elevamos al cuadrado. Y esto para todos los datos, los demás datos. Por último vamos a hacer la suma de todos estos datos. Y eso va a ser nuestro total. Ahora sí, me había equivocado en un numerito. Una vez determinado estos datos y ya rectificados, vamos a llenar esta tabla de la siguiente manera. Tenemos el cálculo de correlación y el estadístico de prueba. Aquí yo la dividí como en dos partes en el cálculo de correlación, en el que esta parte es la parte superior, es decir, esta, y esta es la parte inferior.
Es decir, que nuestra parte superior va a ser igual a 6 por la sumatoria de d al cuadrado, es decir, esto, y es igual a esto. Luego, la parte inferior va a ser igual a, de acuerdo a esto, abro paréntesis, 28, que es n, cierro paréntesis, elevado a la 3, cierro paréntesis, menos n, que va a ser 28. Y eso va a ser nuestra parte inferior. Entonces, nuestra correlación Spearman va a ser igual a 1 menos, abro paréntesis, este valor dividido este valor, y cierro paréntesis y doy enter. Respecto a la primera parte, para calcular t, o sea el estadístico de prueba, acá también lo dividí. Entonces nos dice que esto va a ser igual a la raíz de n-2, o sea que los grados de libertad, que es igual a 26. La segunda parte, de acuerdo a esa ecuación, va a ser entonces igual a 1 menos, abro paréntesis, r, que es decir, va a ser este, elevado a la 2. La segunda parte, punto 1, que es esta, o sea, esta, va a ser entonces igual a el valor de la correlación dividido la raíz de la segunda parte, es decir, esta. Damos enter. Para calcular finalmente t, tenemos que nuestra primera parte se va a multiplicar por la segunda parte, punto 1, y esto va a ser igual a 2,20. Paréntesis, y selecciono el valor de t, punto coma, y los grados de libertad. Y ese es nuestro p-valor. Por último, concluimos respecto al p-valor. ¿Qué concluimos? Lo mismo que concluimos en la primera prueba, puesto que, como se alcanza a leer acá, el p-valor resulta ser menor de 0,05. En este caso también el valor es menor a 0,05 porque es 0,03, por tanto existe evidencia científica para rechazar nuestra hipótesis nula. Es decir, existe una relación de manera directa entre el periodo de incubación y la media de tiempo de incubación. Muy bien, ya para el cálculo de correlación mediante Kendall, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar y pegar los rangos que calculamos en la anterior prueba, que son estos, en el mismo orden que los ordenamos. ¿Ven? En el mismo orden. Y luego de eso vamos a hallar los valores mayores y los valores menores. ¿A qué hago alusión? A que, por ejemplo, vamos a coger este número, el 13,5, y a ese 13,5 vamos a contar qué valores son mayores que este y qué valores son menores que este. Por ejemplo, el 4 vendría a ser un valor menor, entonces sería un valor menor, este otro valor menor, este otro valor menor, este otro valor menor, y así. Aclarar que solo vamos a seleccionar los rangos que se encuentran en el Y1, o sea que este va a ser nuestro referente. Con este color vamos a seleccionar los valores menores a 13,5. Este valor, es decir, este no lo seleccionamos puesto que es igual a este y solo estamos buscando
valores mayores que 13,5. Listo. Y entonces tenemos de este color los valores menores a 13,5 y los que están sin colorear son los mayores. Por lo tanto tenemos que son 14 valores mayores y 12 valores menores. Una vez determinado eso, seguimos con el 4. De igual manera, sin tener en cuenta esto. O sea que, digamos, ya para llegar a ese número, al 22, solo vamos a tener en cuenta estos tres datos. Ya determinado nuestros valores mayores y menores respecto al rango de y sub 1, entonces vamos a determinar los valores de p y q. El valor de p va a ser la suma de los valores mayores, mientras que el q va a ser la suma de esta otra matriz. Bien, para calcular R necesitamos de la siguiente ecuación. Nuestra ecuación, en la que nuevamente la dividí entre la parte superior y la parte inferior. De esta manera nuestra parte superior de R va a ser igual a la resta entre P menos Q. Y nuestra parte inferior va a ser igual a N, vemos acá, por N menos 1 va a ser 27 dividido 2. Luego R finalmente va a ser la división entre la parte superior dividido la parte inferior. Para terminar nuestra Z, nuevamente la dividí, pero solo en la parte del denominador, en la parte superior y la parte inferior. De esta manera, nuestra parte superior del denominador, claro está, va a ser igual a 2 por, abro paréntesis, 2 por, según esta ecuación, n más 5 y cierro paréntesis. Y ahora nuestra parte inferior va a ser igual a, según esta ecuación nuevamente, 9 por n sería 28 por n menos 1, 27. Y finalmente nuestro valor de z va a ser igual a r, es decir, este valor dividido raíz de este valor dividido este valor y cierro paréntesis. Respecto al p valor, este sería igual a 1 menos y coloco este valor. Cierro paréntesis y entro. Así pues, nuestra conclusión respecto a esta prueba sería que como el p-valor es menor a 0,05, puesto que es 0,02, como aquí se puede observar, tirando a 0,03, entonces existe evidencia científica para rechazar la hipótesis nula. O sea, existe relación de manera directa entre el periodo de incubación y la media de tiempo de incubación. Y haciendo por último un recuento de todos los datos que nos han dado, cosa que no he hecho en las pruebas anteriores, vemos que este p-valor se asemeja a este p-valor y asimismo este valor se asemeja a este p-valor. ¿Por qué? Porque los tres en las tres pruebas nos dieron menores a 0,05. Igual el t aquí nos dio 2,20, en Spearman, en Pearson nos dio 2,12, mientras que acá nos dio 1,89. Se asemejan, sí, mas no son iguales. Cosa que estas pruebas pueden ayudar a refutar dichos resultados. Están dentro de un rango, se podría decir, porque inclusive la correlación acá nos dio 0,25 y acá nos dio 0,39 en Spearman.
y en Pearson nos dio 0,38. Son muy semejantes, no son iguales, pero se aproximan entre sí. Y estas también a su vez llegan a una misma conclusión en la que se rechaza la hipótesis nula. Muchas gracias.